Amén. Gloria a Dios, gracias por este tiempo que nos has dado para poder adorarte y bendecirte, y glorificarte con nuestras voces, con los instrumentos. Dios eterno, gracias por tu misericordia, gracias por tu favor, Señor, gracias porque nos tienes aquí en tu casa, gracias por este templo, por este edificio que nos permites poder reunirnos y adorarte con todo nuestro corazón. Señor, sea tu nombre glorificado de ahora y para siempre. Recibe tú la gloria, la honra, el honor, toda la alabanza y toda la adoración que solamente a ti te entregamos. Con corazón agradecido por lo que tú has hecho con nosotros. En tu nombre glorioso. Amén, Señor. Gracias. Dios les bendiga, hermanos, en esta hora. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a abrir las Escrituras y vamos a continuar con esta porción del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, verso 26. Estamos en esta serie de mensajes titulado El bautismo del poder, y estamos viendo la importancia de ser bautizados por el Espíritu Santo, y estamos en esta porción donde donde la palabra de Dios nos habla acerca de Felipe y el etíope eunuco, y vamos a concluir este párrafo este día, y vamos a comenzar a leer del verso número 26. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, verso 26. Dice la Escritura: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Verso 30, y acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si no hay alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y el pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado?
Felipe dijo, puedes. Y respondiendo dijo, que es el Señor. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades, hasta que Cesarea. Amén. Gloria a Dios. Los versos que acabamos de leer en sí tienen mucho material y a lo mejor algunos detalles queden afuera, pero este domingo nos toca hablar sobre la explicación, más bien dicho, digámoslo así, la explicación que Felipe le entrega al eunuco. Lea conmigo este verso número 30, cuando dice que acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías. Y el eunuco leía este párrafo del profeta Isaías, que por cierto no lo entendía. Y vea cómo el Señor, a lo mejor quizás quedemos en capítulo para el siguiente domingo también, pero vea cómo el Señor, hermanos, viendo a una persona que tenía necesidad de ser alcanzado, y déjenme decir lo siguiente, como veíamos el día de ayer en nuestra reunión, que para Dios lo más importante para Él es nuestra salvación. Eso es para el Señor lo más importante, nuestra salvación. Quien quiera que usted sea, puede estar en el último segundo de su vida, y en ese último segundo de su vida, para el Señor, lo más importante va a ser su salvación. Si usted tiene 20 años más de vida, 30 años más de vida, 50 años más de vida, 80 años más de vida, 100 años más de vida, para el Señor, lo más importante va a ser su salvación. Desde que el hombre pecó en el jardín del Edén hasta este año 2021, durante todos estos siglos que han pasado, para el Señor lo más importante es su salvación. Partiendo de este momento en que estamos aquí en la iglesia, nosotros reunidos, que transmitimos este servicio por el internet en vivo, de aquí en adelante los segundos, minutos, horas, días, años, décadas, siglos que puedan transcurrir en el futuro, lo más importante para el Señor
es su salvación. Si es un segundo que le queda a usted de vida, para el Señor lo más importante va a ser su salvación. Y en ese segundo de vida, usted no va a poder hacer otra cosa más en este mundo porque el tiempo no lo va a tener. No más va a poder expresar con su boca o llegar a hacer señas con los dedos de la mano, como le ha tocado a muchos en sus últimos segundos de vida. O quizás simplemente hacer algún movimiento de su cabeza para indicar que está de acuerdo en ese último segundo de vida. O quizás hacer un leve movimiento en sus ojos, a veces utilizando sus párpados, a veces sí, a veces no, indicando que está de acuerdo con tomar la última decisión de su vida, que concierne a la salvación de su alma, como a muchos les ha tocado llegar a ese momento y experimentarlo. Para el Señor siempre va a ser lo más importante su salvación. Y aunque no tenga más tiempo como para disfrutar una reunión como la nuestra, o quizás relacionarse con algún creyente y tener una conversación del Señor, o quizás tener tiempo como para tener un ejemplar de la palabra de Dios en sus manos y poder leerla, o quizás llamar a alguien, como muchos lo han hecho, de pedir el favor que alguien lea una porción de las Escrituras para poderla oír. O quizás no quede tiempo para poder congregarse y participar del servicio en alguna área, o prepararse para algo que Dios puede hacer, e incluso pasar por las aguas bautismales y tener la oportunidad de colaborar en cualquier cosa con el servicio al Señor. A muchos no les ha quedado ese tiempo, porque en el último segundo de su vida solamente les quedó el tiempo para poder tomar una decisión. Muchos tomaron la decisión correcta en su último segundo, y otros en su último segundo, en su última oportunidad, la rechazaron rotundamente. Se presentan esos dos cuadros en toda la vida. Y muchos que son fuertes, valientes, robustos, y que tienen un futuro grande por delante, nunca se van a esperar llegar al momento donde van a sentir la debilidad, donde van a sentir la escasez, donde van a sentir la inseguridad, y donde van a necesitar la ayuda de alguien que todavía no lo conoce. La vida del ser humano es así. Un momento florece, al
la luz del sol, pero de repente a la luz, al resplandor de la luna, aquella flor ya no está y desaparece. La vegetación es un cuadro similar a lo que la vida transitoria del hombre es reflejada en este mundo. ¿Y por qué digo estas cosas? Las menciono porque, en mi opinión, este párrafo que acabamos de leer del etíope eunuco, diría yo que es un cuadro color de rosas. Por cierto, si me pides. Es un cuadro perfecto, es un cuadro perfectamente pintado, con los colores, los matices. Y todo, hermanos, se mira tan perfecto por los acontecimientos que nosotros miramos, como el capítulo 8 del verso 26 en adelante, hermanos, se mira que pareciera que todo, hermano, fue completamente puesto en su lugar, y obviamente así fue. Y Dios hace las cosas así. Dios siempre pone las cosas necesarias en el tiempo correcto, en el tiempo preciso. Y no hay nada que esté afuera de su alcance. No hay nada que esté afuera del tiempo que Él ha programado para las cosas. Y, hermanos, créame que esta narración del etíope eunuco con Felipe es un cuadro, así lo titularía yo, color de rosas. Porque vemos que dos hombres no se conocen, distanciados, y que por no conocerse se ignoraban entre ellos mismos quién era quién, qué le estaba sucediendo a quién, pero por la dirección del Espíritu Santo en un hombre, en un hombre que lo había bautizado y que lo estaba utilizando, hermanos, para la obra de Dios. El Espíritu, hermanos, Dios mismo envió ángeles, envió, hermanos, el Espíritu Santo. Y, hermanos, tenemos a un hombre, a Felipe, hermanos, siendo un instrumento de Dios, un hijo de Dios, en obediencia. Por eso es que usted no vaya entendiendo por la razón de que yo digo que este es un cuadro de rosas. Vemos, hermanos, en primer lugar, a un hombre bautizado por el Espíritu Santo. Eso, hermanos, definitivamente es un color de rosas. Vemos a un hombre que, hermanos, entiende lo que el Espíritu Santo, entiende lo que los ángeles le están diciendo, entiende el plan de Dios, el panorama de Dios perfecto. Hermanos, tiene en su vida, hermanos, las herramientas prácticas, útiles, necesarias para interpretar lo que los ángeles, lo que el ángel le está diciendo, lo que el Espíritu Santo le está diciendo. Hermano, es un cuadro de color de rosas. Y además de eso, hermanos, en el otro extremo del panorama, de los versos que estamos leyendo, ¿a quién tenemos? Tenemos a un hombre devoto. A un hombre, hermanos, que está interesado en Dios. A un hombre, hermano, que a pesar de que quizás, ¿verdad? Voy a tomar la osadía, que quizás no nació quizás no nació en un seno, hermanos, que tenía conocimiento de Dios, que sus padres eran personas que conocían de Dios en alguna manera. A pesar de que él vivía en otra región, era ciudadano de otra región, de otras regiones diferentes, hermanos, al pueblo de Israel, hermanos, pero era un hombre devoto, respetuoso. En verdad es un cuadro de rosas, hermanos. Era un hombre que desde lejos, hermanos, no era un hombre pobre, no era un hombre necesitado,
hermano, por lo menos hasta ahí yo puedo estar seguro, aunque quizás la Biblia no nos menciona, hermano, si era un hombre enfermo, pero era un hombre que tenía comodidades materiales. Era un hombre, hermano, que estaba, hermano, a cargo de toda la plata de la reina de una nación. Era un hombre que sabía de contabilidad, era un hombre que sabía de presupuesto, es decir, era un hombre culto, un hombre preparado, un hombre que hacía bien su trabajo, hermano, de administrar la economía de un reino, hermano, en manos de una reina. Es decir, hermano, era un hombre por ende que tenía una posición, hermano, política, una posición además económica, tenía una posición cultural, tenía conocimiento, hermano, era un hombre, óigame, es un cuadro de rosas. Es un hombre, hermano, que tenía, lo digo que quizás no tenía, hermano, que era israelita, pero lo tenía todo, era un hombre, hermanos, preparado, un hombre, hermanos, que era el personaje ideal, perfecto, para un cuadro, para una lectura como la que acabamos de tener. Hermanos, ese era el extremo de la otra punta, hermanos, cuando nosotros dejamos a un lado a Felipe y hablamos con él. Ahora, cuando vemos lo que está sucediendo, hermanos, acá, nos encontramos de que, hermanos, este hombre, eunuco, hermanos, y no había descendido a Jerusalén, hermanos, para hacer negocios o algún tipo de cosas materiales, había descendido a Jerusalén al templo exclusivamente y había llegado a adorar al templo. Imagínense, un hombre que venía de lejos y lo que quería era él tener la experiencia de estar en un templo. Es un cuadro de rosas, porque no a todos les agrada estar en un templo. No a todos les agrada, o quizás está en su presupuesto, hacer un viaje tan largo por un camino desierto, hermanos, en un carruaje sin aire acondicionado. Y sí, hermano, una estación para pararse y comprar quizás, hermano, unos alimentos o hacer sus necesidades y limitarse de toda esa comodidad, hermano, para llegar a estar unos minutos en el templo. Este hombre está un poco raro. Es un hombre, hermano, que quiere tener una experiencia, hermano, con Dios, y que a lo mejor no sabe que las experiencias con Dios son sobrenaturales, hermano, pero es un hombre que en su corazón, hermanos, para él valió la pena haberse ido al templo en ese día. Para nosotros hoy en día, hermanos, podemos faltar al templo o podemos, hermano, rechazar la invitación a un templo, o, hermano, podemos ignorar si alguien nos invita a un templo, porque todo depende si tenemos, hermanos, un buen negocio para ese día. Desde que comencé no ha habido ni un amén, pero es aceptable hasta este momento. Pero, hermanos, perdónenme que les cuente de un hombre o de dos hombres que en verdad son un poco raros para nosotros. Porque están hambrientos, están, hermanos, deseosos, ambos de servirle y de tener una experiencia sobrenatural con Dios, pero lo que menos sabe es cómo va a acontecer y cuándo va a acontecer. Hermano, ¿quién llegaría a un templo con la mentalidad de pensar, quizás Dios hoy me llene con su Espíritu Santo, quizás hoy Dios me permita tener una visión con los ángeles en el templo, quizás hoy Dios me dé una experiencia y sane mi enfermedad en mi cuerpo que nadie lo sabe, quizás Dios a lo mejor este día
Él me hable y lo oiga su voz con mis oídos naturales, o quizás Él tenga algo para mí en este día. Hermano, ¿quién de nosotros se aventuraría a hacer un largo viaje para llegar al templo pensando que quizás a lo mejor algo similar nos aconteciera? En verdad nadie lo está haciendo. Nadie está con esas intenciones. Desde el sábado ya está diciendo, mañana es domingo. Y en 4 horas yo puedo hacer y aquí me voy allá y disfruto y como y bebo y fumo y hago. Al fin y al cabo, hoy los servicios están por internet, a pedir el gusto. Pero, insisto, tenemos un cuadro de rosas perfecto, perfectamente pintado. Porque hay un hombre, eunuco, que no entendía la palabra de Dios. Me imagino que algunos versos los entendía, pero usted sabe que Dios habla de muchas maneras. Habla por parábolas, habla en sentido figurado, habla por figuras, habla por visiones. Y uno tiene que, hermanos, tener claro la manera como Dios se expresa para poder entender qué es lo que quiere comunicarnos a nosotros. Pero había algunas, y déjenme decirlo así, pequeñas deficiencias en el etíope eunuco, porque todavía no entendía algunos párrafos de la palabra de Dios cuando se hablaba en un sentido un poco figurado. Pero en esas pequeñas deficiencias, y por eso digo yo que es un cuadro de rosas, en las pequeñas deficiencias que él tenía, Dios se tendría que encargar de eso de una manera sobrenatural. Cuando en la vida del creyente hay deficiencias, es donde entonces Dios tiene que intervenir sobrenaturalmente. Porque Dios sabe que si Él no interviene sobrenaturalmente, nuestra deficiencia servirá de obstáculo, de impedimento, donde el adversario, hermanos, truncará nuestro destino para poder desviarnos de la salvación y conducirnos a lo opuesto, a lo que es la condenación eterna. Y por eso es que Dios, hermanos, interviene siempre en las debilidades. Si Dios no lo hace, todas las cosas que el hombre intentara para acercarse a Dios resultarían en vano. Por cierto, son siempre en vano, a menos que haya una intervención directa del Espíritu Santo de Dios. Y aquí vemos a un eunuco que no entendía una porción de la palabra de Dios que tenía que ver directamente con su salvación.
Yo estoy convencido que no voy a poder terminar, ¿verdad? Este mensaje. Venía preparado para hacerlo, pero no, creo que no puedo. Hay porciones de la palabra de Dios que muchas veces no las entendemos. Y son tan fundamentales porque están directamente conectados con nuestro destino. Es decir, hay pasajes de la palabra de Dios que si nosotros no las entendemos, oiga lo que le voy a decir, no va a haber ningún cambio en nosotros. Si no las entendemos, digámoslo así, no nos afecta en nada. Ni nos condena, ni nos salva. Y te dirán, ¿y por qué están ahí? Bueno, están ahí para poder añadir enseñanza adicional, pero están ahí. Y Dios sabe por qué lo dejó ahí. Pero hay porciones de la palabra de Dios que tienen que ver directamente, oiga, con nuestra salvación eterna. Con nuestra salvación eterna. Hay porciones de la palabra de Dios que tienen que ver directamente con nuestra condenación eterna. Y usted las tiene que entender. Porque si las entiende, usted da un salto para la salvación. Si no las entiende, el enemigo viene y le roba la salvación y usted cae en la condenación. Y hay pasajes de la palabra de Dios que tienen que ver con su bienestar terrenal. Tiene que ver con su matrimonio, la relación matrimonial. Tiene que ver con sus problemas terrenales. Tiene que ver con su salud física en su cuerpo. Tiene que ver con su relación con sus padres, su relación con sus hijos. Tiene que ver con su ambiente de trabajo laboral. Tiene que ver con su economía. Hay porciones de la palabra de Dios que, hermanos, tienen que ver con cada área del hombre aquí en la tierra. Si usted no la entiende, usted va a andar como un ciego en esa área. Si usted no entiende algunos principios de la palabra de Dios concernientes al matrimonio, usted va a andar con corazón roto todo el tiempo, casándose, divorciándose, casando, divorciándose, casándose, divorciando. Y nosotros tenemos en nuestras iglesias evangélicas, pentecostales, protestantes, personas que han pasado por 6 matrimonios y continúan pensando en el 7º. Y tienen ministerios grandes. Las personas se cuentan por cientos, por miles. Pero hubo algo que estuvo fallando repetitivamente y la persona
no quiso aprender a la primera, a la segunda, a la tercera, a la cuarta, a la sexta, a la séptima, y todavía está pensando que Dios tiene para su futuro. El número 8, después del 7 sigue el 8. Hay cosas en nuestra vida terrenal que si usted no las aprende la palabra de Dios, va a tener los problemas se van a hacer más grandes. El matrimonio, la alimentación correcta, las relaciones correctas, etcétera. Hay muchos. Pero Dios, hermanos, en este instante quería conectar, dice, en la mente de quién apareció esto, apareció en la mente del Señor. Querer conectar a un hombre devoto que no entendía los versos de la palabra y tiene que ver con su salvación y que, hermanos, iba al templo. Es posible que usted esté en un templo, en una iglesia, y usted tenga problemas con su salvación. Es posible que usted sea un colaborador, que usted sea incluso un expositor de la palabra de Dios y usted no esté seguro del plan de salvación de Dios. Hemos tenido en los círculos evangélicos, protestantes, pentecostales, hermanos, predicadores de 10 años que me han dado la vuelta al mundo y de repente ellos han tenido que pararse ante la audiencia y decir, no estoy seguro si yo estoy salvo o no. Ha sucedido muchas veces, no una, muchas veces, y lo han hecho público. Es posible que eso acontezca. No digamos si usted es visitante, si usted está en la banca, si usted de vez en cuando sintoniza el internet, no importa. Pero, hermanos, hay versos de la palabra de Dios que para el Señor son muy fundamentales, muy importantes, son cruciales, porque van a marcar en su vida, hermanos, el plan eterno, o van a marcar en su vida la condenación eterna. Y aquí Dios, hermano, de una manera sobrenatural, habla con uno de sus hijos. Bueno, dirá, todos somos hijos, sí, ya vimos que todos somos hijos. Unos son obedientes y otros son desobedientes. Pues entonces, para que no nos confundamos, déjenme ser más explícito. Dios, hermano, habló a uno de sus hijos obedientes, llamado Felipe. Y le dio las indicaciones para que interceptara a un hombre devoto que, hermano, Dios había visto su corazón. Dios había visto su corazón, que era un corazón que estaba, hermanos, en condiciones como para poder en ese momento recibir la salvación. Oiga, no por nacer en este mundo somos salvos automáticamente, no solamente por nacer bajo la cubierta de una religión heredada de nuestros padres, ya somos salvos automáticamente. No por nacer de una nación nosotros somos salvos automáticamente. No por tener un apellido, por tener una función, un trabajo, un desempeño o quizás una asignación, nosotros ya somos salvos automáticamente. La religión del mundo, del hombre, nos ha mentido, nos ha engañado y nos ha hecho sentir que todo está arreglado y que no tenemos que hacer nada y que comamos, bebamos, que mañana moriremos y disfrutemos del pecado, disfrutando a cada momento. No es cierto eso. El adversario ha tenido éxito y ha logrado engañar al hombre. La filosofía, el humanismo, la religión ha penetrado los círculos de la iglesia, hermanos, del creyente, la mente del creyente, el corazón del creyente, que ahora en nuestros tiempos lo aceptamos y lo tenemos como una cultura normal dentro de las iglesias. No es cierto. Todo hombre que nace según la palabra de Dios
Porque según su libro de filosofía, o su libro de dogmas, o su libro de historia, quizás no sea así, pero yo no estoy hablando de su libro de historia, ni su libro de dogma, ni estoy hablando de las bases de su religión. Yo estoy hablando de la palabra de Dios según el orden de la palabra de Dios. Todo hombre que nace en este mundo está marcado por el pecado, hermano, que heredó de su padre Adán y de su madre Eva. Todos los que nacemos en este mundo y que abrimos los ojos, nacemos con esa marca del pecado. ¿Y qué es pecado? Pecado es, hermanos, cuando el hombre, hermanos, yerra en su dirección y se va por el camino incorrecto en vez de irse por el camino correcto, en vez de hacer lo que a Dios le agrada, hermanos, se inclina por hacer lo que a Dios le desagrada. ¿Por qué? Porque nosotros no sentimos en nuestra humanidad cuando agradamos o desagradamos a Dios, pero nosotros sí sentimos cuando disfrutamos del pecado o cuando no disfrutamos del pecado. Nosotros sí sentimos cuando fumamos, cuando no fumamos, cuando bebemos o no bebemos, cuando disfrutamos del sexo ilícito o no. Nosotros sí lo sentimos y nos dejamos guiar por lo que nuestra carne siente, no por lo que el Espíritu siente. Y todos los que nacemos bajo ese sello, bajo esa marca del pecado. Y por lo tanto, hermanos, desde que el hombre pecó, Dios tuvo que hacer algo por el pecado. ¿Y qué fue lo que él hizo? Bueno, anunció la solución para resolver el problema del pecado del hombre. Dios es un Dios que Él puede hacer las cosas en menos de un segundo. Él ha prometido que en menos de un segundo va a arrebatar a sus hijos obedientes y se lo va a llevar de este mundo. Yo no sé dónde van a estar el resto de shopping, de compras, jugando, fumando, bebiendo, engañando a su esposo, engañando a su esposa, haciendo una transacción financiera ilícita, durmiendo, jugando un deporte escondido para que no lo vayan a invitar a la iglesia, entretenido en las redes, trabajando, no sé dónde va a estar, pero Dios ha prometido que en menos de un segundo Él va a arrebatar a sus hijos obedientes. Y así como Dios prometió eso, Él pudo haber resuelto el problema de Belén. Pero ¿por qué Dios no lo hizo? Sino que lo que hizo fue que anunció lo que iba a hacer. Y lo anunció de una manera no muy clara para muchos. Usted mira, ¿por qué no lo hizo? Él tuvo que ver en parte que las cosas estén así. No, él sabe por qué lo tuvo que hacer de esa manera. Él sabe por qué, hermanos, la vida del hombre continuó en su desarrollo en todas sus etapas a nivel mundial y pasaron los siglos, hasta que finalmente, hermanos, se iba acercando el momento donde Dios traería la respuesta
al pecado que él había anunciado allá en el jardín del Edén con Adán y Eva. Pero que a medida que el tiempo, hermanos, se iba acercando a ese momento donde Dios mandaría la respuesta, hermano, exacta para el pecado, hermano, Dios iba dando información, un poquito más, un poquito, iba agregando más información, hermano. Algunas eran claras, otras no eran tan claras, pero Dios iba agregando cada vez hasta que llegara el tiempo que él había, hermano, dispuesto en la dispensación del hombre para que Dios entonces, hermano, diera a conocer lo que había ocultado desde la fundación del mundo. El etíope eunuco, hermanos, yo entendía un pasaje que tenía que ver con la salvación de su alma. ¿Por qué? Porque, hermanos, me traslado de nuevo al pasado, porque en aquel tiempo, hermanos, ellos estaban conscientes y estaban convencidos de que el hombre necesitaba un Salvador. En aquel tiempo, las naciones, las multitudes estaban convencidos de que el hombre necesitaba un Salvador por sus pecados. Hoy en día, no nos hace mucha cosquilla, no nos hace mucho, no da mucha aportación como para mirarlo como atractivo. Pero en aquel tiempo, hermanos, ellos estaban convencidos de que el hombre, el ser humano, necesitaba un Salvador. No estaban ellos enfocados en hablar y enseñar de un Dios creador. Para ellos eso era, como decimos nosotros, facilísimo. Eso para ellos era un conocimiento que lo habían superado tiempo atrás. Lo que ellos estaban, hermanos, inquietos era sobre el Salvador del mundo. Eso era lo que a ellos los tenía, hermanos, atentos acerca del Salvador. ¿Por qué? Porque en todo el Antiguo Testamento, en todos los libros, Dios había estado dando información, y entonces eso anunciaba que en un momento inesperado el Salvador lo veríamos, lo tendríamos, y conoceríamos cuál es la respuesta de Dios por nuestros pecados. Y la porción que el eunuco iba leyendo era una porción que hablaba de ese Salvador del mundo. Pero él sabía de Dios, sabía de la nación de Israel, sabía de las fiestas, sabía de la palabra de Dios, algunos versos, algunos pasajes, algunos libros. Hermanos, sabía del templo, sabía que al templo se llegaba a adorar a Dios. Hermano, tenía el conocimiento de eso. Y de alguna manera, hermanos, Dios lo movió a él para que fuera a adorar al templo en ese momento. Y él se fue, hermanos, iba leyendo, hermano, bueno, llegó al templo, salió del templo, hermano, y cuando salió del templo, iba leyendo ese párrafo del profeta Isaías, donde menciona como oveja a muerte fue llevado. Es decir, alguien que él no sabía quién era, como un animalito, como una oveja, lo fue conducido al sacrificio. Y luego menciona como cordero mudo
delante del que lo trasquila, es decir, como un cordero quien lo maltrata hasta que muere. Y que todo ese tiempo que lo estuvo maltratando, el cordero no pujó, no dijo nada, no abrió su boca para producir alguna queja, algún gemido por lo que estaba recibiendo físicamente, en absoluto. Cerró su boca y como cordero lo llevaron a su muerte, lo golpearon, y mientras lo golpeaban y moría a cada momento, en esos últimos momentos de vida, nunca abrió su boca y nunca dijo nada. Y en la forma en que lo maltrataron injustamente y lo humillaron delante de todos, no se le hizo justicia de parte de Dios. Es decir, que no hubo nadie que interviniera y que, hermanos, detuviera al asesino, al maltratador, al homicida, y que sanara las heridas del cordero, hermano, de la oveja, y que lo volviera a la vida, hermano, natural de todo animal. No hubo nadie, no se le hizo justicia, se le ignoró por completo hasta que muriera. Y entonces el eunuco se sintió impactado, hermano. Más que impactado fue el Espíritu Santo de Dios quien lo llevó a esta escritura. Es decir, hermano, Dios hablando a un hombre y el hombre, hermano, dejándose guiar por el Espíritu. Por eso yo digo, hermano, este es un cuadro perfecto, es todo color de rosas. Y, hermanos, al no entender eso, hermanos, Dios le puso un hombre llamado Felipe, que lo trajo desde lejos para que le explicara esos versos que no entendía. Quiero decir algo, pero no me quiero salir del tema porque tengo que terminar. Y en verdad que voy a seguir el próximo domingo. Y cuando Felipe se acerca, porque el Señor le dijo, ese carruaje que va ahí va, ese es. Y Dios puede dar direcciones, hermanos. Puede dar número de calle, nombre de la calle, el número de su casa, el nombre de la colonia. Dios puede dar el nombre de la ciudad, el nombre del estado, del departamento, puede dar el nombre del país. Dios puede dar toda esa información, literalmente. Dios puede indicarle a uno, esa persona que está ahí con camisa roja. Dios puede indicarle esa persona que está sentada en ese carro azul. Dios puede indicar y puede decir todas esas cosas. Y esto es un ejemplo. Yo quisiera contarle mis experiencias, pero no me quiero salir del tema. Este es un ejemplo exacto. Dios le dice a Felipe, ahí está, aquí esto, se acerca, y cuando se acerca, hermano, qué sincronía de tiempo. Miren que esto es perfecto. Este es una salvación tan perfecta. Dios, en el segundo que se acerca a Felipe al carruaje, era exactamente el segundo en que el tío eunuco estaba leyendo estos versos del Salvador. De manera que Felipe oyó los versos y seguro le vio la cara, como que no había entendido lo que había leído en ese segundo. Y Felipe dijo, esto es lo que, entiendo lo que Dios me está queriendo decir. Entiende lo que lees. Y ahí comienza la conversación. No hay nadie que me enseñe, no lo entiendo. Súbete a mi carruaje, siéntate a mi lado y explícame.
Yo sé que ese libro es el rollo del profeta Isaías, pero este pasaje está hablando de Isaías o es Isaías que está hablando de otro. ¿Y quién es ese? Y dijo Felipe, aquí está el plan de salvación. Y le empezó a hablar, hermano, al etíope eunuco desde el principio. Fíjense, no le empezó a hablar desde la creación del mundo, desde allá por Génesis. Hay muchos que hay que irnos hasta Génesis y hablar del día 1, el día 2, el día 3, el día 4, y luego Dios descansó. ¿Y por qué descansó? Y quedarnos unos 2 meses hablando de los días allá en Génesis. Pero eso para él ya lo sabía, hermano. Pero lo que hizo fue empezar a explicar desde las Escrituras. Y me imagino que le mencionó, hermanos, cuando Adán y Eva pecaron y que el Señor les dio una palabra que les enviaría un Salvador para los pecados del hombre. Y me imagino que de haber mencionado, hermanos, que la humanidad estuvo a punto, hermanos, de ser barrida por completo en los días de Noé, pero Dios tuvo misericordia de él y de su familia. Que las generaciones vinieron de los tiempos de Noé, hermanos, y me imagino que en algún momento Dios, hermano Felipe, le estuvo hablando, hermano, cuando Dios llamó a un hombre llamado Abraham, hermano, y que luego de él hizo una gran nación, y que luego, hermano, después de hacer una gran nación, hermano, Dios entonces escogió a unos descendientes por ahí, por ejemplo, llamado Moisés, y que luego, hermano, me imagino que Dios, Felipe, le estuvo hablando acerca de Moisés, de cómo Dios le habló a Moisés y que le dijo a Moisés que levantaría a un Salvador también, hermano, y que luego también me imagino que Felipe, hermano, le estuvo hablando, hermano, que todos los versos de la palabra de Dios hablaban de ese Salvador que vendría como una oveja, que vendría como un cordero y que nacería según la palabra de Dios lo había especificado. Me imagino que también, hermano Felipe, le habló, hermano, cuando de repente, hermanos, el Espíritu Santo, hermanos, vino al vientre de María y engendró al Salvador del mundo de una manera milagrosa. Me imagino también, hermanos, que el nacimiento de ese Salvador, hermanos, me imagino que le habré contado cuando apareció un ángel, hermano, y le habló a ellos dos y les dijo: a ese niño que está en el vientre es el Salvador del mundo, y cuando nazca le pondrán como nombre Jesús. Aleluya. Hermano, porque su nombre significa Salvador. Aleluya. Hermano, y me imagino que le ha de haber hablado también que cuando nació Jesús, el Salvador del mundo, hermano, apareció en los cielos un coro de ángeles diciendo: sana a las alturas y paz a los hombres de buena voluntad, porque os es nacido un Salvador del mundo. Aleluya. Hermanos, me imagino que Felipe también ha de haber explicado al etíope eunuco en su carruaje que, hermanos, él tenía también, hermano, la información de cómo, hermano, ese Jesús creció, hermano, de una manera milagrosa, y que al llegar, hermanos, al tiempo de su ministerio, Dios ya había preparado a otro, hermanos, que iba a ir adelante de él anunciando que el Salvador del mundo ya estaba muy cerca de aparecer, y que cuando él viniera nos bautizaría con el Espíritu Santo y con fuego. Aleluya. Hermano, me imagino que Felipe le estuvo hablando de eso, y le estuvo hablando también, hermanos, como Jesús apareció, hermanos, por el anuncio de Juan el Bautista, y que como también, hermanos, a través de ese anuncio, también, hermanos, el Señor Jesús dijo que iba a morir en este mundo y que iba a ser crucificado por manos de pecadores, de impíos, de perversos, y que
tenía que morir en la cruz del Calvario en la nación de Israel para que con su sacrificio la ira de Dios viniera sobre él y que el peso de la paga del pecado cayera sobre sus hombros y que una vez él hubiera muerto en la paga de nuestros pecados, quedaran, hermano, obsoletos, quedara, hermano, todo cancelado y que quedáramos nosotros libres de toda condenación y tener la oportunidad para accesar al plan de redentor de Dios con el hombre. Me imagino también, hermano, que Felipe le ha de haber explicado que Jesús murió y estuvo 3 días en la tumba y que al tercer día resucitó victorioso y que se sentó a la diestra del Padre. Por 40 días y que les lloraran y pidieran el bautismo de lo alto antes de ir a predicar a todas las naciones del mundo y que Jesús ascendió ante sus ojos. Me imagino que Felipe le tuvo que haber explicado al etíope eunuco toda esta información que les estoy anunciando. El etíope eunuco se había quedado sorprendido de lo que se estaba perdiendo. Como muchos también se pierden, porque la religión, el mundo los ha cegado y pueden estar en una iglesia, pueden estar quizás, hermano, participando de algo religioso, pero se han perdido la mejor parte de Dios para el hombre, que es la salvación y el perdón de nuestros pecados. Hermanos, me imagino Felipe le tuvo que haber dicho que todo hombre que nace en este mundo tiene que hacer algo para poder entrar al plan de salvación que Dios preparó desde la fundación del mundo y que lo dio a conocer en ese tiempo. Le ha de haber dicho: todos creemos en Dios y no hay ningún problema en creer en Dios el Padre. El detalle ahora está que el Padre envió a su Hijo a este mundo como cordero sin mancha, sin defecto, para ofrecer su vida en sacrificio para pagar nuestros pecados. Y la puerta que estaba cerrada para la salvación se abrió. Ahora, el hombre tiene que hacer algo para entrar a ese plan de salvación. ¿Cuál es o qué es lo que el hombre tiene que hacer? El hombre lo que tiene que hacer es, tomar una decisión. Tomar una decisión. Pareciera que no es importante, pero tomar una decisión es muy importante. Así como el hombre toma una decisión con el hombre, pero la mujer toma una decisión con el hombre y el hombre toma una decisión con la mujer, así el hombre tiene que tomar una decisión con Dios. Y la decisión es sencillo. Va a ser tan sencillo que usted se va a reír y usted va a decir, y para oír eso viene yo a este culto. Para oír eso yo no estuve oyendo a este hombre. La decisión que usted tiene que tomar es tan sencilla
que si usted no la toma, se pierde, se condena usted mismo. Es tan sencilla que usted lo puede hacer más complicado. Tan complicado que no va a poder entrar. La decisión es tan sencilla es que usted, oiga, esta es la frase del millón. Es tan sencilla que usted simplemente tiene que tomar una decisión. Y la decisión es, aquí le va, es estar de acuerdo con el plan que Dios tuvo por medio de su Hijo para redimir al hombre. Usted puede estar entubado sin poder hablar, pero usted puede mover su cabeza y decir, indicando sí estoy de acuerdo, y la salvación la obtiene en ese momento. Usted puede estar sin cuadrapléjico, sin poder tener ningún movimiento, y a lo mejor con milímetros que usted mueva un ojo indicando que está de acuerdo, la salvación llega en ese momento. Puede mover un dedo, puede mover una mano, un brazo, puede mover un pie, la rodilla, un codo, y la salvación llega en ese momento. Como le digo, es tan sencilla que lo podemos hacer tan difícil y lo podemos ignorar y menospreciar, pero es tan fácil que la podemos obtener en un instante. Y me imagino que Felipe de seguro le habló del bautismo en agua. Porque cuando iba en la conversación, llegaron a un punto donde había agua, no se sabe si era un río, un estanque, un lago, un depósito con agua, pero llegaron a un lugar donde había agua. No se sabe si era agua estancada, agua que corría, no sé, agua salada, dulce, no se sabe, era agua simplemente. Y era una cantidad de agua. Y cuando llegaron a ese lugar, hermanos, la Escritura nos dice que, hermanos, el eunuco interrumpe la conversación con Felipe y le dice: Felipe, hay agua ahí. Hay agua ahí. Me has hablado del bautismo en agua. Me has hablado del bautismo de Juan, que recibió de Dios. Me has hablado que el Salvador del mundo fue bautizado en agua. Y que muchos discípulos fueron bautizados en agua. Que tú fuiste bautizado en agua también. Y si ahí hay agua, y yo quiero a ese Salvador, y quiero cumplir con las normas de la iglesia, quiero cumplir con el plan redentor de Dios, entonces, ¿qué impide? Oiga, vemos a un hombre, hermanos, a un hombre que está empujando con sus manos las barreras de la religión, está con sus manos, hermanos, apartando los impedimentos porque quiere acercarse a Dios. Por eso yo digo, no, es un cuadro de rosas perfectamente pintado. Y Felipe le dice, pues, en primer lugar, tiene que tomar una decisión que salga de tu corazón. Y esa decisión que salga de tu corazón es la siguiente. Tienes que creer
todo el plan que Dios trazó en Jesús. Y si tú crees que Dios lo envió para que Jesús muriera por nuestros pecados y nos diera la salvación, si tú crees en eso y crees en la persona de Jesús, nada impide que yo te bautice en agua y reciba la salvación. Eso da, hermanos, da una base de que cada persona que nace en este mundo necesita un Salvador. Y ese Salvador es Jesús. Y para tener esa salvación, tiene que, hermanos, creer en el plan que Dios planificó y que está en su palabra, y creer en el Salvador que ofreció su vida, pero lo tiene que confesar con su boca. Bueno, si puede hablar y si tiene dientes, porque hay los que tienen boca pero no la abren, no la hablan, no dicen nada, pareciera que no tienen dientes, que fueron al culto y no se llevaron ¿cómo se llama esa cosa? La placa, o no sé qué nombre tiene, y pueden hablar pero no dicen nada. Y si no dicen nada y tienen la facultad, hay que hacerlo. Ahora, si hay un impedimento en el habla, pues hay que indicar, hay que hacer un movimiento. O sea, ¿se acuerdan como cuando aquel hombre estaba en el templo y vio una visión de un ángel, pero le llegó un juicio por incrédulo y lo dejó mudo en la boca? Y después que salió a las personas, hermano, como no pudo hablar, tuvo que hacer señas. Entonces la gente dijo, vio un ángel y quedó mudo. Recibió un castigo de un ángel y lo dejó mudo. Pero si usted no ha castigado a un ángel y puede hablar, no importa dónde usted esté. No importa dónde usted se encuentre. Si está aquí o nos mira por internet, no importa si usted está viendo ya esta grabación después de los días que han pasado que se grabó en vivo, no importa. Pero si usted tiene la facultad de hablar, usted tiene que creer en Jesús, que es el Hijo del Dios viviente y que Él fue el que murió por nuestros pecados, resucitó conforme a la palabra de Dios al tercer día, y como dice las Escrituras, está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Si lo crees, dice la palabra de Dios, eres salvo en ese momento. Y si no lo crees, eres condenado en ese momento. Entonces, hermanos, dice Felipe, le dijo, si crees que Jesús es el Señor y el Salvador del mundo, enviado por Dios para nuestra redención y la limpieza de nuestros pecados, para ser aceptos al Padre y tener vida eterna después de nuestra muerte aquí, podemos hacerlo ahorita mismo. Y entonces el tiempo de Luco le dijo, motorista, detenga el carruaje, detenga mi limusina, ahorita. Y se bajaron, dice. Y dice que Felipe lo bautizó, pero lo bautizó después que él confesó que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Si usted que nos mira, no importa la religión que usted tenga, yo no le estoy pidiendo que se cambie de religión, ni que se pase la mía porque ni tengo, es mejor que se quede ahí donde está. Ahí donde usted está, usted lo que necesita es asegurar su salvación. Y esa salvación no se la ofrece ningún hombre de la tierra ni la religión de la tierra.
solamente se le ofrece el plan redentor de Dios, que es a través de Jesús, quien murió por sus pecados, por mis pecados, por los pecados de todos los que son obedientes en creer y confesar. En los desobedientes no, de eso voy a hablar después. Pero estoy hablando de los obedientes, del cuadro de rosa, del cuadro perfectamente pintado, como un ejemplo y un testimonio para nosotros, para usted hoy en día. Quien quiera que usted sea, donde se encuentre, sin importar la edad que tenga, sin importar lo que haya sucedido y lo que vaya a suceder, este es su momento y su oportunidad para creer en el Señor. Dios tiene un plan maravilloso para usted y ese plan maravilloso tiene que ver con su salvación. Usted necesita que Dios lo salve de la condenación de este mundo. Vamos a orar en esta hora y voy a pedirle a mi hija que pueda pasar en este momento. Quiero hacer una oración y en esa oración que voy a hacer es una oración que le va a ayudar a usted en este momento. Es una oración que va a ser útil para que usted que no ha sido salvo y que necesita asegurar su salvación en este momento. Yo a usted no lo conozco, yo no sé qué está pasando, pero lo que sí sé, que así como de una forma sobrenatural, Dios puso a Felipe a la par del etíope eunuco para que le explicara el plan de salvación a través de Jesús. Dios de una manera sobrenatural me puso a mí para que le explicara a usted el plan de salvación a través de Jesús. Yo quiero hacer una oración para que usted tome una decisión. La decisión que usted va a tomar es una decisión que necesita empezar con sus labios. Si usted no puede hablar, ahí donde usted está, haga un movimiento, no sé, con las manos, con su cabeza, con su cuello, con sus ojos, con su párpado, con sus pies, con sus dedos, con sus brazos, con su pierna, con su cuerpo, con su espalda. Un movimiento que indique que usted está de acuerdo con lo que Dios ha preparado. A lo mejor, quizás usted quiera escribir y mandar un texto. Usted puede escribir ahí en nuestra página de internet y mandarlo. A lo mejor quizás le han puesto este mensaje, pero los doctores ya no ven señales de vida en usted, porque ya usted no se mueve, no habla, no come. Y a lo mejor quizás estar conectado a una máquina, a un ventilador, quizás una máquina que le ayuda con la sangre, con el corazón, con los pulmones, y no puede moverse, pero le han puesto este mensaje. Para las personas que están a su alrededor y para la ciencia médica, usted ya está muerto, porque depende de una máquina. Pero el alma todavía está en su cuerpo y usted puede oír mi voz.
Y más que mi voz, puedo oír la voz del Espíritu Santo, del Señor. Y ahí donde usted se encuentra, llegando al extremo sin poder hacer ningún movimiento, usted puede tomar esa decisión con su alma. Y yo voy a hacer esta oración porque yo no sé hasta dónde esta grabación va a llegar. Lo que sí sé es que si llega hasta donde usted está, sepa que el Espíritu Santo ha hecho las conexiones apropiadas, correctas, porque Dios lo quiere salvar. Quiere darle nueva vida, quiere darle un nuevo futuro, quiere ayudarle en su pasado, en su presente, porque Dios te ama tal como tú estás. Señor y Padre que estás en los cielos, gracias te damos por este momento. Padre, por las personas que nos miran a través del internet, ruego para que tú puedas venir y tomar en cuenta esa decisión que están tomando. Una decisión de corazón, una decisión en lo más profundo de su alma, una decisión en el último segundo de su vida. Señor, una decisión que la están expresando aquellos que sí pueden hablar. Una decisión que la están confirmando aquellos que pueden mover alguna parte de su cuerpo. Señor, una decisión de aquellos que pueden escribir y comunicarse con nosotros. Señor, una decisión en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor, te ruego que mire su corazón, que mire su vida, que mire su anhelo, Señor amado, la oportunidad que Jesús le está brindando a conectarse con nosotros y nosotros, Señor amado, con aquellos que no sabemos, pero que tú sabes y que tu Espíritu Santo puede alcanzarlos, Señor amado. No sé dónde se encuentra, en qué momento se están viviendo, pero allí donde pueda llegar, Señor amado, este anuncio, este mensaje, Señor amado, alcánzalos en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios, salva sus vidas, tócalos y lava sus pecados, Señor, en esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, y de toda cadena de pecado, que todo yugo del diablo sea roto en esta hora en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, y que todo espíritu inmundo que está atormentando la vida sea, Señor, expulsado de ese cuerpo en tu nombre poderoso, y de tu mano poderosa de sanidad, de salud, Señor amado, lleguen los toques en tu nombre santo y glorioso, en el nombre poderoso de Jesús. Dios, gracias. Gracias, Señor amado, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso. Gracias, Jesús. Aleluya, gracias. Repite esa palabra conmigo. Dios, yo creo que enviaste a Jesús a este mundo y que murió crucificado por tus pecados para darle salvación y vida eterna y limpiarnos. Y que Él fue el que murió en favor, ese sacrificio que me correspondía a mí, pero por amor Él se entregó en la cruz, porque me amó. Resucitó el tercer día, se apareció a sus discípulos por 40 días y ascendió a los cielos
y está sentado a la diestra del Padre y descendido por el mundo. Yo creo que Jesús es el Salvador del mundo y confieso su nombre. Y en esta hora, en este minuto, en este segundo que yo lo hago, yo declaro que soy salvo. Salvo por gracia, por amor. Porque era merecedor, pero fue quien mi amor se entregó por mí y la cuida para darme vida eterna, para darme esperanza y salvación, y para ser un hijo obediente y poder ser un morador de la patria celestial. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Aleluya. Gloria. Gracias. Bendito tu nombre. Gracias. Vamos a finalizar este servicio y si usted ha sido una persona que ha hecho esta oración conmigo, lo felicito. La felicito. Porque la Biblia dice que cuando alguien se arrepiente de sus pecados y viene a los pies de Jesús, humillado, arrepentido, dice que los ángeles anhelan mirar ese momento. Cuando somos limpiados, somos restaurados a una nueva vida por la muerte y el sacrificio de Jesús. Amén. Y amén. Vamos en esta hora a recoger las ofrendas y voy a pedir a Elizabeth para que me pueda pasar y orar. Gloria a Dios, gracias, Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Pronto su reino, hágase su voluntad como en los cielos, también en la tierra. Jesús, gracias por este día, que otro día que vive Jesús. Gracias por otro día que está en tu casa, Jesús. Gracias por este día, Jesús. Las personas que hoy amanecen no tienen vida, pero hay otras personas que están en una máquina, que aire, que una cosa, Jesús, pero tú desde otro día que vino para adorarte a ti, Jesús. En ti no somos nada, Jesús. Gracias, Jesús, por otro día que vida, Jesús. Sin ti no somos nada, Jesús. Bendiga a los hermanos que están aquí y no están aquí, Jesús. Vuelva por las ofrendas que vamos a recoger hoy, Jesús. Y vuelva por este año escolar, Jesús, que bendigas todos los niños en el mundo. Amén, gloria a Dios, gracias. Guarda, protege a los niños, Señor amado. Bendice, salud, guarda. Amén, gloria a Dios. Muy bonita esa parte de la oración. En las escuelas, en algunas partes del mundo se abren estos días y qué bueno que Dios brinde la protección por este tiempo que estamos viviendo. Vamos a orar para quedar despedidos y usted entregó sus ofrendas a través de electrónicamente. Gracias y Dios bendiga. Señor Padre, gracias te damos, Señor amado, por este servicio, por este tiempo especial donde nosotros nos hemos dedicado adorándote, hemos meditado, Señor amado, aprendiendo tu palabra. Señor amado, nos hemos deleitado en compartir el mensaje de salvación para toda persona de este mundo que necesita ser restaurado, limpiado sus partes de sus pecados y ser renovado, restaurado para poder continuar creciendo en el conocimiento de Dios. Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús, gracias. Llévanos a nuestros hogares
los que estamos aquí en el templo, y te ruego por los que están conectados a través de internet, los que miren esta grabación, que también, Señor amado, tú puedas, Dios eterno, confirmar y traer ese plan de salvación para todos aquellos que no te conocen aún. Y por aquellos que han sido salvos, Señor amado, tú harás la obra en ellos y tú conducirás, Señor amado, sus vidas según tú lo has establecido con anticipación. Dios, gracias por conectarnos, Señor amado, donde hay necesidad espiritual, donde hay hambre espiritual, donde hay, Señor amado, ese anhelo de recibir más y más de ti. En el nombre poderoso de Jesús, te damos a ti la gloria y la honra. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Gracias, gracias, bendiciones. Gloria a Dios.